pasa? ¿Cómo estás? Bueno, si te digo la verdad, mal cagao y mal follado. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Y Porque esta semana empatemos y Bueno. teníamos el partido para nosotros, chavales, y hubiéramos puesto líderes, redios. Vale, vamos a lo que nos importa. Tú, Ay. como secretario técnico del Madalena, que yes, ¿vale? Y sigue siéndolo, ¿no? Sí, sigo Vale. ejerciendo. ¿Cómo ves el seguimiento que estamos haciendo desde este programa de terapia de grupo al equipo? A ver, pues que esto... ¿De verdad quieres que te diga la verdad? Dime la verdad. ¿Quieres que te diga la verdad de lo que me parece toda esta historia de la televisión? Estamos en una gala. Pues voy a decirlo sin tacos, ¿vale? Vale. Non hai por onde garralo. Onde vistis un programa de fútbol sin moces en tetes, sin una fartura de premios en perres? ¿Esto es una televisión pública? Pues que se note, que se gasten los perres de los asturianos en lo que importa, que lle comer, beber y follar. Coño, Y el fútbol, y el fútbol. Parece mentira para ti que no sepas que no hay perres, que aquí perres les gustes, además. ¿Cómo vamos a pagar a moces y premios? ¿Perres? Cajo mi máquina. ¿Tienes tu perres? Págolo yo, contra. Págolo yo. Perres les que hagan falta, hombre. Y por perres, que para algo soy el testarrosa de Bin Laden. Testaferro, hombre. testaferro. Testa los collones. Vale. Testa lo que faga falta, pajarón. Este paisano tiene más perres que Sito. ese extraño personaje? No, eso déjalo, esto es cosa de la tecnología de la tele. Ay, amigo. Puedes seguir hablando a la vez que se van viendo las imágenes. Sí. Y es lo que se llama una cola. Ay, amigo, pues lo que te digo, que este paisano que sale en el vidrio, este tiene más perres que Sito Miñanco, ¿oíste? ¿Quién es Sito Miñanco? Sito Miñanco, el dueño de los salsas. Pero es un Cosme. Entonces el de Zara. Pero tampoco es... Sí, y el de Zara. Claro, coño, no era gallego. Vale, será. Mire, yo, ¿qué quieres que te diga? Los fichajes que hiciste hasta ahora tampoco funcionaron. ¿Qué sabrá un gocho en lo que lleva la ley Bosman? A ver, Carlos, ¿eh? Que no llevo el fichaje. ¿A quién más quieres que os traiga? A ver, a Vale. Calderé, a Villa, a Nuria Bermúdez, ¿a quién? Voy a preguntarte. Que si yo, el ruso, el bielorruso que trajiste, un paquete, el Yuri. Yuri era un paquete. jugador de la de su madre, ¿oíste? Bueno, es más, espera un poquitín, esperáis, para que lo veáis vosotros también. Vamos a ver los fichajes que hizo Toño por el Madalena Morcín y opináis vosotros. Bueno, está bien. Para lo que y el Morcín va sobrado. Toma. Ahí tienes, un billete para Morcín. Su salsa, no llegará al Morcín. Pues vas en el Carbonero, o vas en la Renfe o en lo que te dé por la gana, ¿oíste? Coño con los futbolistas, enseguida creéis que sois estrellas, re Dios. Arreando. Cabronero. Oh, muito gostosa! Aqui no Brasil, futebolistas e tomadores como Robinho, Carlinhos Brown, pontuam mais que para querer em caça-corpo. Você quer bailar com meus amigos? Vamos à festa, vamos bailar samba! Todo el mundo sabe que la selección de fútbol brasileña es la mejor del mundo. Así que Miguelinho decidió viajar a España y buscar un buen equipo. Miguelinho, que fino es, Castrón. Estou muito contente de fichar pela melhor equipa de Astúrias, Madalena do Morcín. Morcín é rio dos povos irmãos, mesmo tempo, mesmo jogo bonito, mesma alegria do viver. Estou muito obrigado. Y un frío que descaraya. Madalena Morcín. Juntos Ese guaje, me cago en mi máquina. Ese sí que era fino, ¿eh? Ahí
perdió el Morcín mucho, ¿eh? No dando continuidad a Siguaje. Siguaje necesitaba minutos, necesitaba balón, necesitaba tiki-taka, pero... Vale, no sé, mi pregunta y Pepe, ¿tú con quién te quedas? Yuri, ¿qué te parecía? No sé, no os hagáis mucho caso a Toño, que yo un pufista, hago caso, no. ¿Quién pufiste? Futbolísticamente y era muy fino, ahora, joder, bebía su madre. Bebía a su madre, desde que lo cogimos robando un... Porque esta gente del este, Oye, lo que de verdad. tiene, y es que son fríos de carácter, y cuando vienen aquí a lo que es España, que fae mucho calor, la temperatura, pasa ellos como cuando entra el agua por la junta a la canaleta y no tienes bien colocado el ¿no sabes lo que es? Sí, sí. Y han de beber porque si no, no funcionen. Entiende. Pregunta ya a Dimitri. Pregunta ya a Dimitri, que es del este y sabe muy bien que tienen que beber el vodka y el pan negro para funcionar. Pasa que es igual que... ¿Sabes dónde se bebe mucho? ¿Dónde? En el Chigre. Claro. En el Chigre. Y vamos a ver en el Chigre de hoy uno de los fichajes que hizo este hombre, Toño, para el Magdalena Morcín. No os lo perdáis.